En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús convirtió agua en vino. Y este es su primer milagro. De verdad, no es un milagro muy fuerte. Probablemente es ilegal en este país, pero no sé. ¿Alguien hace vino en casa? En mi barrio donde vivía en Baltimore antes de venir aquí, hay todo mundo, casi cada casa tiene viñeda. Sí. Porque era un barrio muy italiano y todos los italianos tenían sus uvas y hacían vino en casa, ¿no? Yo no sé exactamente cómo hacer vino. Yo sé si hago un jugo y lo dejo afuera, eventualmente será un vino. No un vino rico, pero un vino, ¿no? Es algo normal, algo que mucha gente hace. Y entonces Jesús lo hizo muy rápidamente, pero hizo algo que todo el mundo puede hacer. Todo el mundo puede hacer vino. Fue una cosa muy pequeña, especialmente para él. No necesitó mucha fuerza para hacer esto, porque él es el verbo de Dios, por quien y para quien y por medio de quien todas las cosas en el mundo fueran hechas. Y por eso, este es un milagro casi cotidiano, un milagro muy fácil, un milagro ordinario, digamos. Y este milagro es tan ordinario, tan aburrido, que si miras a la predicación histórica en este texto, Juan 2, casi todos los predicadores famosos en la historia de la iglesia, desde los padres antiguos como Cristóstomo hasta Lutero y hasta hoy, hablan más de la boda, del casamiento, que del milagro, ¿no? En la liturgia para matrimonio que tenemos, una de las oraciones habla de Jesús bendijo el estado de matrimonio con tu primer milagro. ¿Y qué era el milagro? No es tan importante, no es tan interesante. Es un milagro ordinario, un milagro aburrido. Y con certeza, Jesús hizo señales, milagros, mucho más fuertes, mucho más interesantes que este. Juan nos dice al fin de su evangelio que todas las cosas que Jesús hizo, él hizo tantas cosas que no se puede contener en un libro. Imagino que había milagros espectaculares que Juan no escribió porque no había espacio. Pero escribió este milagro, ¿por qué? Porque era su primer milagro. Este fue el primer milagro, él dice. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Estaba en Caná de Galilea, no muy lejos de su casa. Fue invitado a esta boda y su madre estaba allá. Es posible que el esposo, el novio o la novia eran familiares de Jesús. No sabemos. Probablemente porque la manera de casarse entre familias y todo esto es como, bueno, Angie no está aquí para defenderse, pero como en su pueblito en Iowa, casi todos son primos de alguna manera u otra.
Y no sabemos exactamente por qué Jesús fue invitado. Puede ser que eran familiares, puede ser que ellos habían escuchado algo pasó con Juan Bautista y fue algo interesante para ellos. O capaz pensaban que este tipo tiene discípulos, por supuesto van a llevar un regalo bueno, ¿no? Por tener todos esos discípulos. Es interesante cómo decidimos el pensamiento en quién vamos a invitar a nuestras bodas, ¿no? No sabemos. Pero él estaba allá, él fue con sus discípulos y su madre estaba allá, y capaz sus hermanos y hermanas, pero con certeza sabemos porque Juan dice, su madre estaba allá, y esto es importante. Y es importante porque en esta boda los planificadores hicieron un pequeño error y no era vino suficiente. Y en esta época y ahora también, gente viene de muy lejos para asistir a una boda. Y una de las cosas importantes es que haya una fiesta y que haya comida y bebida suficiente para todos. Yo soy de un país mucho más grande que este país y no sé cuántos estados he asistido a una boda y tengo que ir de muy lejos, 15 horas en el auto o aviones o algo así para ir a un pueblo pequeño en el medio de nada y por supuesto ellos deben tener vino, ¿no? O whisky o algo, pero por lo menos vino. Y no había suficiente vino. Y en nuestra fiesta de boda estaba en una sala en Arcadia, Iowa, y si no hubiera sido suficiente vino, lo bueno de tener millones de primos en este lugar es, podemos decir a uno de los primos, andate al súper y compra vino. Y tenemos vino de repente, pero no era tan fácil en esa época. No, ellos no tenían un Devoto Express o algo así. Y esto fue algo horrible, ¿no? Un catástrofe, no tener vino suficiente. Y me encanta cómo esta historia pasa. María va a Jesús y simplemente dice, no hay vino. Y Angie hace esto siempre. Está dando una demanda o preguntando algo, pero no es una pregunta y no parece una demanda, es simplemente un punto, no hay vino, ¿no? A veces te dice Maggie, los platos no son lavados, no están lavados. ¿Qué está diciendo? Lava los platos, ¿no? Y entonces yo puedo escuchar la voz de María en esto. No hay vino. Qué interesante. ¿No? Y no sabemos exactamente cómo ella dice esto, pero cómo ella dice esto y la reacción de Jesús provocan preguntas. ¿Cómo sabía ella que
de todas las personas en esta fiesta, era Jesús que podría hacer algo sobre ese problema. ¿Y cómo sabía Jesús que María quería que él hiciera algo? Bueno, a veces pensamos de Jesús y los discípulos y la Virgen María como tipos de superhéroes, pero este fue un milagro muy ordinario por gente ordinaria. María simplemente era una madre, era una mamá, y ella hizo una cosa de mamás. Y ella sabía mucho, porque si recuerdan, hace unas semanas tuvimos el Evangelio donde llevaron a Jesús al templo y Simeón dice muchas cosas, una profecía sobre Jesús. ¿Y qué dice? María tesoró estas cosas en su corazón. Desde el principio. Está vivo, está en el cielo. Había un pastor en Grecia hace muchos años, en el octavo siglo creo. Se llama Romano Melodista. Y él escribía sermones cantados. 20 minutos, 30 minutos cantado en rima, con ritmo y todo esto. Es muy interesante, ese tipo de sermón se llama contagion. Y él tiene un contagion sobre este texto. Y dice esto, obviamente en griego era más interesante porque tiene la rima y todo eso, pero después de la concepción, yo mismo vi a Elisabetta llamarme Madre de Dios antes del nacimiento. Después del nacimiento, Simeón me alabó en canción. La profeta Ana me saludó con alegría. Los magos de Persia fueron a la cuña, porque una estrella en los cielos proclamó el nacimiento. Pastores con ángeles cantaron la alegría, y la creación se alegró con ellos. ¿Qué puedo pedir de él más grande que estos milagros? Por supuesto, de estos tengo fe que es mi Hijo, quien ha en sabiduría creado todas las cosas. María sabía. ¿Cómo vas a tener esas experiencias y no entender que este hijo es algo especial? ¿No? Es algo de nuestra iglesia históricamente, porque la iglesia romana habla de verdad demasiado sobre María. Piensan casi como fuera una diosa, ¿no? Piensa que ella tiene poderes para escuchar como igual a Jesús. Pero ha sido un error de nuestra iglesia casi sobrereaccionar sobre eso y no entender que esa mujer realmente era especial. Y tenía una experiencia especial por causa de la gracia de Dios, ¿no? Y ella había visto todos estos milagros. Ella tenía un milagro en su panza, por favor, ¿no? Ella sabía que no era un padre humano, no había padre humano de Jesús. Ella sabía todo esto. Ella había visto estos milagros increíbles, milagros que nosotros no podemos creer realmente
aparte de la fe. Y ella sabía que esta cosa pequeña, esta cosa casi normal, era algo que Jesús podría hacer fácilmente. Y probablemente ella sabía que no solamente era algo que podría hacer, es algo que haría. Solamente porque ella le pidió, aunque ella no pidió, simplemente dijo, no hay vino. Y como Jesús sabía que este hecho, no hay vino, que dijo su mamá, era un pedido y no simplemente una frase, bueno, no necesitas poder divino para saber que cuando mamá dice algo como esto, no es simplemente una frase, un hecho, ¿no? Es un pedido. Aunque Jesús sí tiene poder divino y omnisciencia, no necesitamos estas cosas para entender qué quiere mamá. Y mientras él estaba haciendo este milagro casi normal, Jesús estaba haciendo algo no normal. Porque, como dije en el principio, hacer vino es algo que todos nosotros podemos hacer. Necesita tiempo. Él lo hizo mucho más rápidamente, pero es algo que todos nosotros podemos hacer. Pero él estaba haciendo algo milagroso que ninguno de nosotros podemos hacer. En este momento, él recién había comenzado su ministerio público y era simplemente otro tipo con discípulos. Había mucha gente con discípulos. Esto no fue muy importante. Un Rabboni, ¿no? Ok, bueno, había un montón de estos también. Y tener discípulos era como tener un podcast. Todo el mundo tenía un podcast en esta época que se llamaba discípulos, ¿no? Y aunque él nació milagrosamente, su vida hasta este punto ha sido aburrido, normal, ¿no? Haciendo todas las cosas que un hijo hace, lavando los platos, llevando la basura, ¿no? Cosas normales. En Isaías se dice que él no tenía ninguna forma, no majestad para mirar a él, ningún tipo de belleza para desearlo. Y todo el mundo, aparte de su madre, simplemente era otro tipo con un podcast. Jesús estaba en su estado de humillación, que no significa que era humillado, significa que era humilde. Y lo que humilde quiere decir es que no estaba usando su poder divino constantemente. Yo siempre digo, cuando Elías era pequeño, yo era entrenador de lucha. Y él siempre venía al entrenamiento, era pequeño, y él me atacó y me destruiste, Elías, de nuevo. Ahora no permito que él gane, pero en esa época permitía que él ganara. ¿Por qué? No estaba usando toda mi fuerza. Con certeza, no era el luchador más grande del mundo, pero un chico de 4 años puedo todavía, ¿no? Mostré esto con Maro otro día, ¿no? Todavía tengo mi poder. Pero no estaba usando todo mi poder. Como Jesús no estaba usando todo su poder divino, y este era muy importante. ¿Por qué? Porque si Jesús estuviera usando
todo su poder divino, ¿qué es algo que Dios no puede hacer? Hay mucho que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Y algo muy importante que Jesús vino para hacer. Dios no puede morir. Entonces Jesús, como parte de su ministerio, parte de su servicio, Él no está usando todo su poder divino para que Él pudiera morir. Él simplemente estaba viviendo una vida normal, 30 años. Y Él se humilló para que sería posible hacer cosas normales para un ser humano que Dios no puede hacer. Por ejemplo, no saber cosas o morir. Y durante su ministerio público, Él usaba su poder un poco, a veces. Y esta es la primera vez que Él, en frente de todos, usa este poder divino para revelar su gloria. En un milagro no tan glorioso, pero en esa época, esa temporada de Epifanía, estamos meditando en la revelación de Jesús, como Él se revela, como se reveló por la estrella a los magos, reyes, como se revela en sus milagros. Semana que viene vamos a escuchar cómo Él se revela por su predicación, que tiene autoridad, no como los fariseos y los escribas. Él está haciéndose conocido, está haciendo sabido que este tipo de 30 años y poco, hijo del carpintero de Galilea, de verdad, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Todopoderoso. Entonces, cuando su madre dice, no hay vino, él sabe, mi propósito aquí no es resolver los problemas de estos primos que no compraron vino suficiente. Él va a hacer los milagros grandes, Él va a sanar, Él va a dar visión a los ciegos, Él va a alimentar miles de personas. Las cosas que solamente Dios puede hacer, no un italiano en su jardín en Baltimore. Él está en el medio de hacer cosas que nosotros no podemos hacer y nunca podremos hacer, pero Él hace esta cosa no porque cumple algo importante para tu salvación. Él lo hace porque su madre lo pide. Y un poco antes de esto, tenemos, antes de esta boda, Jesús fue tentado por Satanás, ¿no? Y una de las cosas que Satanás dijo es convertir estas piedras en pan para comer. Y Él no lo hace. ¿Por qué? Porque está obedeciendo el primer mandamiento, no tener otros dioses. No va a escuchar la palabra de Satanás. Y ahora su madre le dice cambiar esta agua en vino y lo hizo. Lo hizo porque está obedeciendo el cuarto mandamiento. ¿Qué es el cuarto mandamiento, Maggie? Él dijo, mi hora no está, pero siempre es una buena hora para honrar a tu mamá. Siempre es una buena hora obedecer la palabra de Dios. Y él honra a su madre y él cambia
el agua en vino y ni mucha gente sabe que esta pasó, solamente los siervos y capaz sus discípulos, uno de sus discípulos, pero Juan el evangelista aquí dice que él manifestó su gloria y por causa de esto sus discípulos crecieron en él. Este fue su primer milagro y solamente el principio de sus milagros. Sus discípulos iban a ver milagros mucho más grandes, incluyendo su milagro más grande, más perfecto, más poderoso, cuando Él murió una muerte inocente y Él resucitó de la muerte para vivir para siempre en el derecho de Dios Padre. Y esta boda de Cana puede ser escenario del milagro más ordinario, menos impresionante de todos los milagros de Jesús. Este milagro muestra que Jesús, el Dios hombre, está haciendo lo que Él vino para hacer. Él vino para obedecer la ley de Dios en nuestro lugar y aquí Él obedece a su mamá. Él tenía que hacer la cosa menos normal, menos factible para nosotros, obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar, para que Él pudiera ofrecerse como el sacrificio perfecto para tu pecado. Nosotros somos todos seres humanos, normales, ordinarios, y por eso nosotros hemos desobedecido a los mandamientos de Dios. Desobedecemos cotidianamente, normalmente, ordinariamente, pero Jesús los cumplió perfectamente. Y aquí vemos un ejemplo de la obediencia perfecta de Jesús. Y aquí decimos Jesús revelando, epifaniando, es una palabra, debe ser, que no es simplemente un hombre verdadero, pero en este milagro Él muestra un poquito que también es el Dios verdadero. El mismo quien por la palabra de su poder creó todo el universo, es el mismo que habla perdón al pecador, es el mismo que aquí cambia agua en vino, es el mismo que aquí hoy habla su palabra y da su cuerpo y su sangre bajo el pan y el vino. Es el mismo, el Dios hombre, que fue a la cruz y habló las palabras, consumado es. Porque en la muerte de Cristo, la maldición de la ley y la maldición de la muerte eran destruidos para ti y para todo el mundo. Él haría milagros más grandes, pero en este milagro pequeño, Jesús obedeció a su madre y cumplió la ley. Jesús reveló su gloria y sus discípulos crecieron. Que nosotros también hoy miremos a su gloria, confiemos en su obediencia, demos gracias por su sacrificio perfecto, encontremos esperanza en su resurrección, siguiéndole a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.